y sabemos que Dios tiene cosas excelentes para cada uno de ustedes. Miren, algo que hemos venido hablando y meditando es que cada vez que tú te presentes a Dios, cada vez que tú escuches su palabra, ten presente que Dios quiere llevarte a niveles que no has conocido. Entonces, si tú vienes con esa actitud de recibir, claro que vas a recibir cosas excelentes, porque Dios transmite su amor enseñando. Amén. Hubo mucho tiempo en el Antiguo Testamento donde Dios se callaba. ¿Por qué? Porque la gente no prestaba su oído, la gente había apartado su corazón a Dios y la gente experimentaba cosas de muerte, todo por falta de palabra. Hoy vivimos un tiempo donde Dios está contigo todos los días y siempre tiene palabra buena para contigo. Amén. Entonces, eso ten presente. Si tú vienes a escuchar palabra, es porque Dios quiere llevarte a niveles que no has conocido, porque así describe este tiempo. Dice que lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, es lo que Él ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Y cuántos amamos a Dios en este lugar? Así que estás diseñado para cosas excelentes. Vamos a ir a Levítico, por favor. Capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación ¿de quién más? De la persona. Quiero que subrayes ese término de expiar, ¿sí? Este término en el hebreo se traduce como cubrir. En el Antiguo Testamento nunca se habló de quitar los pecados. Esto aparece hasta el Nuevo Testamento a través de Jesús, cuando Juan el Bautista, al ver a Jesús, lo reconoce y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Algo que tenemos que entender, gente, es que el pecado nos separaba de Dios. Y no nada más era en cuestión de conversación, sino que experimentábamos la ausencia de su presencia en nuestras vidas. Y quiero que entendamos que Dios es vida, Dios es salud, Dios es prosperidad. Y si Él no está, entonces experimentas lo contrario. ¿Sí? Esto era lo que experimentábamos a causa del pecado. Pero Jesús vino a quitarlo. Vino a quitarlo y hoy vas a aprender acerca del poder de la sangre. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús derramó cada gota de su sangre para rescatar tu vida. En pocas palabras, y en Levítico dice que la vida del ser en la sangre está, Jesús derramó su vida en rescate por ti. No escatimó nada. Y ese acto es suficiente para que tú no experimentes muerte. Porque Jesús cargó con la maldición, cargó con todo lo que se llamaba muerte para que hoy tú seas bendecido y experimentes la clase de vida de Dios en ti. Pero es importante que constantemente estés recordando lo que Él hizo y estés viviendo a través del nuevo pacto. Amén. Primero, miren, quiero que le pongan algo ahí y vamos a Hebreos, por favor. Capítulo 8. Versículo 12. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Si tú abres tu Biblia, nosotros y viene dividida, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿sí? Muchos piensan que la ley de Moisés empezó desde el Génesis y no es así. Dios transmite el pacto de alegría y de amor desde Abraham. Amén. Tiempo después, 400 años y algo tiempo después, Dios transmite la ley con Moisés. Y a partir de ese momento empieza la operación del antiguo pacto, o lo que se conoce como la ley mosaica, ¿sí? No solo consistía en 10 mandamientos. A veces pensamos que nada más Dios le transmitió el decálogo a Moisés, y no es así. Eran un conjunto de estatutos, de órdenes, de instrucciones que el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo para poder relacionarse con Dios. Ahora, lo que yo quiero que comprendan es que la ley de Moisés no fue dada al gentil. ¿Cuántos judíos hay en este lugar? Levanten su mano. ¿Hay algún judío aquí? ¿A que no?
Entonces la ley de Moisés nunca fue dada para ti. La ley de Moisés fue dada exclusivamente para el judío. ¿Sí? El nuevo pacto, según Jesús, ahora sí le corresponde a todo aquel que cree y que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Ahora, quiero enseñarte algo acerca de los dos pactos, porque hay mucho pueblo de Dios que sigue viviendo en base al antiguo pacto. Es más, hay gente, hijos de Dios, que siguen clamando porque la presencia de Dios se manifieste cuando la presencia de Dios ya descendió y habita dentro de ti. ¿Cuántas veces esperas que Dios haga algo cuando Él ya lo hizo? El regalo te lo entregó, pero las cosas se viven a través de la fe. Dios requiere que le creas para que entonces veas visible su favor. Amén. Pero Dios ya todo te lo ha entregado. Es tiempo de que lo vivas y de que lo disfrutes. Entonces, por eso no tienes que estarte desarrollando en base al antiguo pacto, sino en base al nuevo pacto, que es a través de Jesús. Ahora, el antiguo pacto, miren, pónganle algo ahí, ahorita vamos a regresar, pero vamos a Romanos. Capítulo 3, versículo 19. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano podrá ser justificado. Miren, a través de la ley de Moisés, nadie, aunque se esforzara, podía disfrutar de la clase de vida del cielo. Porque si tú transgredías en algún argumento, tú te hacías acreedor a todo lo demás. Por ejemplo, si mentías, te volvías un fornicario. Así dice el libro de Santiago. Entonces, a través de la ley, nadie podía ser justificado. Antes de Jesús, ustedes lean desde el verso 10, pero dice que no había un justo, ni aun uno. Nadie, aunque se esforzara, podía tener una relación con Dios. Algo que tenemos que entender es que el pecado estaba y tenía que solucionarse el problema llamado pecado, porque el pecado nos llevaba a muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces la única forma en la que se podía saldar esa deuda era a través de la muerte. La ley de Moisés hablaba de ciertas cosas que los ministros tenían que llevar a cabo para que el pecado se cubriera por un año. Pero el pecado no se quitaba. Solamente Jesús tenía la capacidad de quitar el pecado para siempre. Por eso cuando tú decides reconocer a Jesús como Señor y Salvador, básicamente estás creyendo que Él murió en esa cruz por tus pecados, porque Él pagó tu deuda. Tú no la podías pagar. Por eso no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Nosotros aquí jamás te vamos a hablar de religión, porque la religión es el hombre buscando a Dios y Dios no necesita ser encontrado. Él sabe perfectamente dónde está. Los que requeríamos ser encontrados éramos nosotros. Y Él vino en busca de ti. Él te escogió, Él te eligió, Él vio tu corazón desde la eternidad y sabía que un día ibas a inclinar tu vida para con Él. Pues hoy a través de lo que Él ha hecho a través de Jesús, hoy puedes disfrutar su clase de vida. No es que estemos bajo la ley de Moisés, ahora estamos bajo otra ley. La ley del nuevo pacto, la gracia, y la forma en la que tú puedes experimentar esa clase de vida es a través de la fe. ¿Vamos bien? Ahora, si regresamos a Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, por favor, vuelvo a leer en el verso 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué dice? Está próximo a desaparecer. Entonces había una ley vigente, la ley de Moisés, un pacto que fue establecido. Dios llamó a Moisés, le dictó prácticamente las cosas. Las primeras tablas se rompen, hay unas segundas tablas. No voy a hablar ahorita de eso, pero estúdialo, está en Éxodo. ¿Sí? Lee Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y vas a aprender todo lo que la ley decía. ¿Sí?
Pero todo ese conjunto de leyes, instrucciones que el hombre tenía que hacer para poder acercarse a Dios, no se podían cumplir porque en nuestras fuerzas jamás vamos a conseguir algo, ¿eh? Si lo quieres hacer en base a tus fuerzas, no esperes recibir algo de parte de Dios. Las cosas de parte de Dios se operan a través de la fe. ¿Quieres que la gracia sea la que estés viviendo? Créele a Dios. La fe no tiene nada que ver con tu fuerza humana. Nada. A veces piensas que Dios, y lo estás haciendo en base a tus fuerzas. Las cosas de Dios siempre van a superar tu fuerza. Pues así era, la ley de Moisés no se podía cumplir en base a las fuerzas humanas. Entonces Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para venir en rescate por ti y por mí. Amén. Y él sí tenía la capacidad de cumplir la ley. Jamás tuvo contacto con el pecado, jamás hizo pecado. Él absorbió toda esa culpa que nos correspondía a nosotros. Amén. Pero él cumplió cada estatuto de la ley. ¿Para qué? Para a través de eso establecer una ley totalmente nueva. Y que tú ahora empieces a experimentar los beneficios de esa ley. Porque todo lo que Jesús hizo, gente, fue porque nos amó. Y Dios quiere que a través de su Hijo experimente su clase de vida. Miren, Jesús cargó con todo lo que nos destinaba a muerte para que hoy solamente vivas bendición. Y la gente que experimenta muerte básicamente es porque ignora lo que Jesús hizo. Y voy a otro punto, A veces puedes conocerlo o escucharlo, pero lo que te va a llevar a que lo disfrutes es que lo creas. Porque el conocimiento envanece. No sirve de nada saberte la Biblia de memoria si no le crees a lo que está escrito. Y si la palabra de Dios tienes que llegar al nivel que si está escrito, entonces te corresponde, porque fue algo que Jesús ganó para que hoy tú experimentes cosas diferentes. Amén. Entonces Jesús vino a establecer una nueva alianza donde Él hace un acuerdo contigo, donde a través de que tú le crees a Él, eres beneficiario de todo lo que Él ganó. No lo tienes que ganar tú por tu esfuerzo. Lo que tienes que hacer es aprender a creerle a Dios y disfrutar de su bendición. Amén. Vamos a Jeremías, por favor. Vamos a ver algunas características del pacto que Dios ha establecido a través de Jesús contigo. Miren, los dos pactos fueron respaldados por su presencia. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto fueron garantizados por su presencia. Moisés le dijo: tú me dices que yo saqué a tu pueblo, pero no me has declarado quién va conmigo. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Jesús, él estaba a punto de partir, sus discípulos estaban casi llorando y le dijeron: no, Jesús, no te vayas. Y les dijo: hey, yo necesito irme, porque si no me voy, no les enviaré a mi consolador. Entonces los dos pactos están respaldados por su presencia. La diferencia de uno y otro es que en el antiguo pacto la presencia bajaba por momentos y nada más posaba en un lugar, solamente uno entraba, disfrutaba y le platicaba a todos lo demás. Es como si tú compras la comida favorita y se la das a probar a otro y nomás le preguntas: ¿y a qué supo? Nomás te dejó el antojo, pero no lo probaste, ¿verdad? Pues ahora en el nuevo pacto ya no es así. Ahora en el nuevo pacto la presencia de Dios ha venido a habitar dentro de ti, está contigo todo el tiempo y puedes disfrutar de todos los beneficios de su presencia. Amén. Pero eso va todavía más, porque ese pacto está prácticamente garantizado por la sangre de Jesús. Y ese pacto es un pacto de alegría y de amor, de gozo, donde Dios ha jurado hacerte bien todos los días de tu vida. Vamos a Jeremías, por favor. Quiero que vayas al capítulo 32. Versículo 40. Fíjate lo que dice: haré con ellos pacto eterno. ¿Cuál es la característica de su pacto? Es eterno. Entonces, si Dios prometió hacerte bien, Él no se raja. ¿Ok? Si Él prometió, si Él te ha entregado su salud, no es porque: ay, hoy me caes mal, hoy hiciste algo malo, te lo quito. Dios hizo un pacto eterno contigo. Y dice que no me volveré atrás, eso me gusta, dice: no me volveré atrás de hacerles bien.
y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndoles ¿cómo? Bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón. ¿Y de qué más? De toda mi alma. Es necesario que tú ya sepas que Dios no es un Dios castigador, que Dios no es un Dios malo, que Dios no es un Dios aburrido. Dios vino a establecer cosas diferentes y te envió a su Hijo amado para que hoy tú puedas disfrutar cosas excelentes. Por eso dice que el pacto que Él ha establecido contigo es un pacto eterno, donde la garantía dice: no me voy a volver atrás de hacerte bien, y Él se goza haciéndote bien. Entonces no esperes recibir algo malo de parte de Dios, porque Dios es bueno. El pacto que Él estableció contigo es un pacto de amor, un pacto de bendición, y es una alianza que Dios está haciendo contigo. No es un pacto entre hombres, es un pacto del Creador de todas las cosas para ti. Que si tú decides creer a ese pacto, vas a estar caminando y viviendo cosas diferentes, porque ese pacto da beneficios y lo que tienes que hacer es creer en esos beneficios. Ahora, vamos a Romanos, por favor. Capítulo 4, verso 16, ¿ya la tienen? Fíjense lo que dice: por tanto es por fe, para que sea, ¿por qué? Por gracia. Vete al capítulo 5, versículo 2. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vete a Efesios, por favor, capítulo 2. Versículo 8 dice: porque por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no es tuyo, pues es un regalo de parte de Dios. Entonces, en estas 3 citas básicamente te está diciendo la clave para disfrutar del regalo. ¿Cuál es? Fe. No esperes recibir algo de parte de Dios si no le crees. Ponme Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 6, vayan allá, por favor. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la versión original de esta cita dice que sin fe es imposible que el favor de Dios esté actuando en tu vida. El pacto que Él estableció contigo es un pacto eterno, donde Él pacta contigo a hacerte bien, alegrarse cuando te ve disfrutar, pero lo que te hace palpar las cosas es que tú le creas a Dios. Y la fe no es momentánea, la fe es una actitud de principio a fin. Dice la Escritura de Dios: puestos los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. La fe no es: hoy todo está bien, hoy sí creo. Ay, todo está mal, es que ahora ahí no sucedió nada. Eso no es fe. Fe es yo agarrarme de su palabra, porque es un pacto que Él estableció conmigo, y yo afirmarme en esos principios hasta que yo palpe las cosas. Pero desde el principio que yo decido creer es porque yo ya estoy viendo el final. El problema de mucha gente es que a veces no ve el final. Entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Todo caminar requiere tener una visión. La palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Ninguna empresa que ha llegado a otros niveles camina sin visión. Sabe a dónde va, sabe a dónde quiere llegar, y todo lo hace para alcanzar dichos objetivos. Entonces, si tú estás caminando creyendo en algo, es porque ya viste la victoria. Porque hay gente que a veces se deja sin obtener, es porque no ha visto el final. A lo mejor escuchaste de salud, escuchaste de sanidad, pero sigues viendo el problema y no estás viendo la salud completa. La fe te hace ver el final. Ustedes estudian la vida de Abraham. Dice que Abraham se gozó porque vio, aun cuando Jesús vencía sobre la muerte. Y cuando se le habló la promesa a Abraham, su esposa era estéril. Quiere decir que la fe no tiene nada que ver con la situación que están viendo mis ojos. La fe es creer en lo que Dios ha hablado, en el pacto que Él ha establecido para conmigo, y reconociendo que Él te lleva al cumplimiento de todas las cosas. ¿Quieres palpar las cosas, gente? ¿Quieres disfrutar? Es tiempo que decidas creerle a Dios antes que creerle a lo que tus pensamientos dicen, a lo que un certificado médico dice, a lo que tu cartera dice. Porque la fe no es en base a lo que tienes y a lo que posees. La fe es una herramienta que vino del cielo para superar tus limitaciones.
Porque si quieres vivir la clase de vida de Dios, nunca va a ser a través de la operación de nuestras fuerzas. Por eso yo no puedo esperar vivir bajo la gracia queriendo seguir operando bajo Moisés. Cuando Moisés todo eran méritos para alcanzar objetivos. Y en la gracia no es así. En la gracia es creer en lo que Jesús ya hizo y sabiendo que Él me lleva al cumplimiento. Son principios diferentes. Es diferente. Y Dios quiere que disfrutes. Dios quiere que disfrutes. Pero es necesario que tú sigas creyendo hasta el final. Aún por encima de lo que ven tus situaciones, aún por encima de lo que tu cuerpo puede estar diciendo. La fe es poner toda tu confianza en Dios, porque es la herramienta que Él te ha entregado para disfrutar de su favor. Hay en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Me la puedes poner, Janet, en comparar, por favor? En lo que me ponen esa, yo les voy a leer aquí la Reina Valera. Pero dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, ¿cómo vas a operar esa herramienta cuando tú estés escuchando palabras del cielo? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y oír los problemas. No, ¿verdad? Al que dijo amén, ay gente. Dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Él sí tiene un lenguaje correcto, Él sí habla cosas diferentes, Él sí habla cosas sublimes que yo requiero escuchar para operar en principios diferentes. Amén. Por eso es tan importante que si tú quieres usar las herramientas de Dios, escuches y veas cómo Él las usa. Porque Él es el que sí sabe cómo se ejecutan. Dice que la fe es la plena certeza de lo que no estoy viendo. Porque yo ya lo escuché y ya lo vi en lo sobrenatural. Ya Dios me mostró el cumplimiento y yo voy a decidir llegar hasta ese objetivo. Fíjense lo que dice. Vamos a verlo en algunas versiones. La Biblia al día dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En la Biblia versión 95 dice, la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Bájale en el lenguaje sencillo. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que se espera. A ver, vuelvo. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir. Entonces, no es que si yo te pregunto, ¿y cómo estás? Tú me digas, por fe bien, pero si te cuento, ¿verdad que no aplica de esa manera? La fe es una realidad sujeta a la clase de vida del cielo. Es que si yo me opero en la fe, estoy decidiendo vivir el favor. Es estar completamente seguro de lo que Dios habló, eso lo voy a vivir. Y dicen, fíjense, es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Por eso si ustedes leen Isaías capítulo 11, cuando hablaba de Jesús, dice que Él era el primero de una generación diferente que ya no iba a operar en base a lo que veía terrenalmente, ni en base a lo que escuchara del mundo, sino en base a lo que escuchara directamente de Dios. Y Dios quiere que vivas el cielo en tu vida, gente. Eso quieres, eso anhelo. Dios te ama de tal manera que hizo un pacto contigo. Pero la única forma en la que lo puedes disfrutar es que tú decidas creerle a Dios. Creerle a Dios. Y cuando hablo de creerle a Dios es que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo esté alineado a lo que dice la palabra. No a lo que dicen los problemas, sino a lo que dice la palabra de Dios. Fe es lo único que te va a llevar a otros niveles. No es la queja, no es el llanto, no es el clamor. Es más, el tiempo del clamor ya fue. Hoy es el tiempo de apoderarse y de tomar posesión. Porque ya Jesús ganó todo. Ya lo hizo. La restauración de tu familia, la salud completa en tu ser, tu prosperidad económica, Él ya lo hizo. Lo hizo a través del establecimiento de un nuevo pacto. Pero es necesario que tú te muevas en la fe para que estés disfrutando. ¿Vamos bien? Ahora, quiero llevarte a otro principio. Este nuevo pacto, así como la ley de Moisés fue escrita,
Pero la ley de Moisés iba sobre tablas de piedra. Las primeras se rompieron, pero las segundas Moisés con su mano tuvo que escribirlas, porque Dios le dictaba nada más. Solo las primeras fueron escritas con el dedo de Dios. Este nuevo pacto ha sido escrito en nuestros corazones, pero a través de la sangre de Jesús. El original, gente, está escrito con sangre, porque cada promesa establecida en el nuevo pacto, Jesús la garantiza con su propia sangre. Si volvemos a Levítico, vamos allá con la primera cita que empezamos. Capítulo 17. Vuelvo a leer en el verso 11, ¿ya la tienen? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación ¿de quién? De la persona. Ahora vete a Hebreos capítulo 9. En aquellos tiempos era un macho cabrío el que se ofrecía, era un animal sin defecto, se mataba y la sangre se llevaba a la muestra el sumo sacerdote a este lugar santísimo, una tienda dividida en 3 partes. Él entraba hasta la tercera parte y derramaba la sangre. Amén. Jesús hizo lo mismo, pero ya no en una tienda levantada por hombres. Fue directamente a la presencia de Dios llevando esa muestra de sangre, y ahora esa sangre declara cosas para tu vida. Amén. Miren, Hebreos capítulo 9. Primero vamos al capítulo 9. Versículo 22. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No se hace remisión. Ya en el nuevo pacto aparece un término diferente, remisión o rescate. Quiere decir que Jesús derramó cada gota de su sangre para rescatar tu vida de muerte. Para rescatar tu vida de muerte. En todas sus facetas. Mira, gente, si tú lo recibes, vas a entender por qué no tienes por qué pasar por problemas financieros, ni pasar por enfermedades, ni tener divisiones en tu casa. Porque todo lo que te destinaba a muerte, Jesús hizo el pago y derramó su sangre. Y ahora esa sangre describe cosas diferentes para contigo. Por eso, miren, ahorita les voy a enseñar acerca de la celebración de la Santa Cena, pero va más allá. Si tú aprendes a tomar de lo que Jesús ganó, te vas a ir a otros niveles, porque todo parte de lo mismo. No podemos hablar de la palabra de Dios sin predicar a Jesús, porque Jesús es el inicio de todas las cosas. Él estableció un pacto diferente y a través de lo que Él hizo, lo hizo suficiente. Y no necesita volver a crucificarse para que tú seas librado de muerte. Lo hizo una vez y para siempre. Quiere decir que todo lo que te llevaba a muerte, gente, ya no tiene que estar en tu vida, porque ya hubo alguien que pagó y te rescató. Si el Seol o si Satanás dijeran, me perteneces, y tú ya recibiste a Jesús, Jesús le diría, aquí está la muestra de que yo ya hice el pago por su vida. Por eso el Seol no te puede retener. Por eso, aunque la muerte quisiera, no te puede tocar. Por eso la autoridad te ha sido entregada ahora a ti. Tú tienes dominio sobre la vida y sobre la muerte. El que decide ahora eres tú. ¿Lo están recibiendo? Miren, vamos. Ay, Señor. Vamos al capítulo 12, por favor. Vamos al verso 22. Fíjate, dice, sino que te has acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando tú recibiste a Jesús, te acercaste para que ahora experimentes la clase de vida de Dios. Yo no entiendo por qué luego hay gente que dice, es que desde que recibí a Cristo, mis problemas se han multiplicado. A veces hay gente que así lo habla, sin entender que antes estabas condenado al Seol. Porque la naturaleza que teníamos era pecadores y necesitábamos un Salvador. Y cuando tú decidiste creer en Jesús, Él te ha entregado el regalo de la salvación.
y jamás vas a conocer el Seol ni de vacaciones. Nada de que, ay Dios, llévame para conocerlo. No, ¿cuál? Él estableció un pacto de alegría y de vida para contigo, para que nunca veas muerte. Si te acercaste a esta clase de vida, gente, es porque tú tienes que estar experimentando cosas diferentes. Y claro que tu vida no tiene que compararse con los que no han creído en Jesús, porque aún esa gente necesita conocer a Jesús a través de ti. Tu vida tiene que ir a otros niveles. Tienes que estar disfrutando de su amor siempre, porque Él estableció un pacto de alegría para contigo. Pues dice que te acercaste a esta forma de vida, fíjense en el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. En el 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de ¿quién? De Abel. ¿Quién fue Abel? Abel era el hermano de Caín, un joven que experimentó muerte porque lo asesinaron. Y dice que al momento que él fue asesinado, la sangre clamaba desde la tierra y decía, me mataron. Pero ahora la sangre de Jesús no describe esas cosas, porque a Jesús no lo mataron en contra de su voluntad. Jesús mismo entregó su vida por ti, porque Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. A Él no lo hubieran podido matar si Él no hubiera dicho, entrego mi vida. ¿Lo están comprendiendo? Entonces Jesús entregó su vida en rescate por ti. Y ahora esa sangre describe cosas diferentes. Yo te vuelvo a decir, el nuevo pacto está escrito, el original con sangre. Tú ahí lo tienes. ¿Ya leyeron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio? Si no lo has leído, tienes que leerlo. ¿Quieres reinar? ¿Quieres disfrutar tus derechos? Tienes que tragártelo y decir, Señor mío, si tú lo hiciste, yo lo creo en el nombre de Jesús. Y el original está escrito con sangre. Quiere decir que cuando dice que en esa cruz se llevó todos tus pecados, lo escribió con sangre. Y la sangre dice que en eso está la vida del ser. La sangre es poderosa porque cuando la muerte quiere tocarte, la sangre de Jesús es la que te ha cubierto. Fíjense, vamos a ver esto, pónganle algo ahí y vamos a Éxodo. Vamos a ver un ejemplo de cómo la sangre libró de muerte al pueblo de Israel. En ese tiempo se constituyó lo que se llamaba la Pascua, una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. Pero en el capítulo 12, a partir del capítulo 12 iba a entrar en operación la última plaga, la última señal de cómo Dios los iba a sacar de Egipto. Recuerden que Egipto representa el mundo. ¿Vamos bien? Pero en el 12:1, fíjense, dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel y díganles, en el 10 de este mes, tomen cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dice, vete en el verso 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y en el 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera, ¿qué? La tierra de Egipto. Entonces, si lo que nos ha hecho cercanos a Dios es la sangre de Jesús, y esa sangre es lo que establece el nuevo pacto en nuestras vidas, y cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, has sido cubierto por su sangre. Si un macho cabrío en aquel tiempo, por orden de Dios, impidió que el ángel de la muerte penetrara en ese hogar, imagina lo que la sangre de Cristo hace ahora
cuando te cubre a ti. Dice que la muerte ya no te puede tocar. ¿Quién tiene que tomar sus derechos? Tú. Cuando tú decides creer y ejerces tu autoridad, porque has sido cubierto por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo vence lo que sea, gente. Tienes que estar hablando la palabra. Oye, de repente quiso venir enfermedad a tu cuerpo. Tú eres la casa de Dios y estás cubierto por su sangre. Tienes que estar hablando la palabra y decir: en el nombre de Jesús, yo creo que tú moriste en esa cruz por mis pecados y tu sangre me libra de muerte. Lo creo y declaro que ese es mi derecho. Por lo tanto, toda enfermedad de mi cuerpo te vas en el nombre de Jesús y declaro que tu salud es lo que reina en mi ser en el nombre de Jesús. Y tú me puedes decir: ay, sí, Isabel, pero de repente oigo el dolor que me está diciendo. ¿Qué te dije? ¿Cómo disfrutas el regalo? Fe de principio a fin. Es mantenerte firme. Es ordenarle a tu cuerpo que se calle. Así como a veces hacen mucho ruido en tu casa y les dices: hey, cállense. Aprende a callar voces que no provienen de Dios. Pero la sangre de Jesús te ha cubierto para que la muerte no te toque en ninguna de sus formas, ni de forma física, ni de forma emocional, ni de forma financiera. Pero es solamente, gente, miren, si tú lo crees, porque ya Jesús lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Y tú puedes venir con nosotros y podemos estar orando por tu vida, podemos estar haciendo intercesión contigo, pero si no lo crees, te puedes estar privando de disfrutar el favor. Porque Dios solo se mueve a través de que tú le creas. Y Dios no es burlado. No es burlado. Y fe es de principio a fin. Ya hay un nuevo pacto. Ya hay una nueva forma de vivir. Ya Dios estableció cosas nuevas. Entonces no quieras actuar como lo de antes. No quieras hacerlo como antes estabas acostumbrado. Opera bajo los procesos de Dios. Opera bajo su forma operacional y entonces vas a vivir su clase de vida. Pero Dios es bueno, gente. Y su iglesia requiere estar disfrutando de todos sus beneficios. Ya no te quedes con ilusiones. Dios es más real que lo que están viendo tus ojos. Pero tienes que operar a través de la fe. Tienes que saber que su sangre es más poderosa que cualquier situación. Habla lo que dice el pacto. Ya te dije, eso está firmado con su propia sangre. Lo selló, lo garantizó, estableció un pacto, una alianza contigo. Miren, la sangre es tan poderosa que algo que hace Satanás se burla de la sangre. Muchos de los ritos satanistas lo que usan es sangre, porque saben lo que detona un pacto de sangre. Si tú alguna vez acudiste a esas cosas, es tiempo de cortar. Pero hoy es cuando recibiste a Jesús, el pacto es con Él y Él te libra de muerte, para que la muerte no toque ni tu cuerpo, ni tu casa, ni tu familia, porque ya hay un pacto vigente. No es por lo que tú hicieras, es por lo que alguien hizo en favor tuyo. Y Jesús lo hizo todo porque nos amó. No tomó en cuenta tu conducta, no tomó en cuenta tu pasado, tomó en cuenta tu corazón y que tenías un corazón inclinado para con Él. Te amó desde la eternidad. Así que vive su pacto. Miren, vamos a 1 Corintios, por favor. Espérenme. Es 2 Corintios. No, primera. Capítulo 11. Versículo 23, ¿ya la tienen? Pablo estaba enseñando acerca de la Santa Cena y dijo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren. ¿En memoria de quién? De Él. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Subraya el verso 27, pero el verso 27 te explica que cuando tú no crees, en pocas palabras te privas de disfrutar. Quítense la imagen que nada más es comer el pan y beber jugo de uva o tomar vino. Eso no es. Eso es un sagrado recuerdo y es una simbología que nosotros en ocasiones has visto cómo lo dirigimos aquí para que tú estés recordándolo, y esto lo puedes hacer en casa. Pero esto va más allá de tomar simplemente pan y de tomar vino. El comer y beber, tanto comer su cuerpo como beber su sangre, consiste en que tú conoces un nuevo pacto. Lo crees, lo recibes y lo hablas. Porque solo de esa manera puedes disfrutar del cumplimiento de su pacto. Dice que aquel que toma indignamente en realidad es aquel que no cree. Aquel que aunque conoce, sí, pues ahí dice que Jesús me sanó, pero pues yo no lo veo. O ahí dice que Jesús me enriquece, pero yo tengo muchos problemas financieros. Operar en fe no es negar el problema. Operar en fe es, Señor, yo reconozco que hay una situación, pero sé que tú eres poderoso para librarme de ella. Y decido a partir de ahora yo no operar en base a mis fuerzas, sino que decido que seas tú el que actúe, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces son formas diferentes de operar. Amén. Pero fíjense lo que dice en el verso 27. No, en el 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, tú puedes conocer y conocer, pero si no lo crees, pues no lo vas a disfrutar. Por eso en el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos que dice, ¿por qué hay gente que muere antes de ti? ¿Por qué hay gente que experimenta muerte en sus finanzas o cosas? Porque ignoran o porque no creen. Miren, por eso la primera responsabilidad es que prediquemos a Jesús, porque hay gente que está muriendo por ignorar. Y tú que ya conoces, nuestra responsabilidad es anunciar a Jesús. Pero si tú conoces, gente, come y bebe de ese cuerpo y de esa sangre de forma continua. ¿Cómo? Que tú conozcas el nuevo pacto, que tú estés conociendo que si aquí está establecido, entonces es un derecho para mi vida y yo decido creerlo en el nombre de Jesús. Dios se mueve porque le creas. Dios es bueno y te ama, pero quiere que estés disfrutando. Quiere que seas el que estés tomando dominio allá afuera. Miren, yo la verdad es que vengo muy contenta de donde me invitaron a predicar. Y quiero compartirles un testimonio. Hace como 1 año y medio yo fui a predicar a Vallarta. Y terminando el mensaje, la verdad es que se te aglomera mucha gente y quieren que ores por ella, pero en lo particular me acordaba de una mujer que se me acercó muy angustiada. Era la primera vez que recibía a Jesús, recibió a Cristo ese día, era la primera vez que escuchaba el mensaje. Y me dijo, es que yo lo perdí todo, mi marido me dejó, me quedé sin trabajo, me quedé sin casa, mis hijos están casi por valle de muerte, me dijo. Estoy pasando por muchas situaciones y ya no sé qué hacer. Le dije, pues a partir de ahora, si usted lo cree, las cosas van a cambiar. Lo único que necesita es perseverar y apoderarse de lo que Jesús ya hizo con usted. Y empezamos a orar. Y esta vez que fui, me llevaron a cenar a un negocio y cuando entré, hagan de cuenta que me recibí y la recordé, me abrazó y llorando, me dijo, es que hoy mi vida es otra, platicándome el testimonio. En 1 año y medio, su marido ya está con ella. Sus hijos están restaurados, su familia se está congregando. Sus deudas quedaron saldadas. Y no falta eso, el negocio al que fui, se lo transfirieron. No le costó, se lo entregaron y ahora ella es propietaria de ese lugar. Para Dios no hay imposibles, gente. No importa en el hoyo en el que te hayas metido por ignorancia, por necedad, por lo que sea. Pero si tú decides creerle a Dios y a lo que Jesús hizo en esa cruz, entonces es porque has decidido vivir en una forma totalmente diferente. Y hoy esa mujer es otra. Esa mujer es de los pilares de ese lugar. Es una ofrendadora, es sembradora, vive el reino en su vida. Pero eso sí,
no deja de perseverar en conocer sus derechos. Y me dice, vamos por más. Y yo le digo amén. Porque para Dios no hay límites. Pero el hecho es de que tú recibas lo que Jesús hizo en esa cruz. No como un acto religioso, no como lo que dividió el tiempo en nuestra historia, no. Sino como el acto propicio para cambiar la actitud de Dios para conmigo. Y que hoy puedo disfrutar la clase de vida del cielo en mi vida. Amén. Jesús ya lo hizo todo. No quieras hacerlo tú. Cree en su pacto, cree en su palabra, cree en su favor y tu vida va a ir a otros niveles. Pero créele a Dios. Amén. Así que a conocer el nuevo pacto, a disfrutar de ese pacto, porque hoy vivimos bajo ese pacto. Una alianza diferente. Dios está donde tú estás. Así que decídete a disfrutar. Ya no quieras operarlo como antes en tus fuerzas. Hoy puedes disfrutar de su favor. Solo porque te ama. Solo porque te ama. Solo porque te amó desde la eternidad. Amén. ¿Han recibido? Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor.